Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas en Iowa, Oklahoma y Texas por 20 años. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tenerte con nosotros esta noche y simplemente retomemos donde lo dejamos. Y eso sería en Génesis, capítulo 4. Y si puedes voltear allí conmigo al versículo 8. Ahora, si recuerdas, la última vez que estuvimos juntos, hablamos sobre Caín y Abel. ¿Por qué? Abel fue aceptado y Caín fue rechazado. Se reduce a un simple asunto de obediencia, a lo que Dios dijo, o desobediencia. Recuerda que Abel trajo un sacrificio de sangre como Dios había instruido, y Dios lo aceptó, y Abel se fue de nuevo en una relación correcta con su Creador o con su Dios. Más bien, pero Caín trae un sacrificio sin sangre, lo que era de su propia voluntad. Dios lo rechazó. Caín se enojó, y Dios volvió y dijo, pero Caín, ya he provisto un cordero. Si solo vas a la puerta de tu tienda, lo recoges y lo traes, y te aceptaré. Y aún así, Caín no lo hará. Ahora, solo. Para aclarar nuestras mentes sobre por qué, algunas personas aparentemente nunca pueden llevar estas cosas al punto en que pueden creerlo. Regresemos de nuevo. Antes de avanzar en Génesis, regresa conmigo, si puedes, a ese mismo capítulo en Hebreos, capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Y nuevamente mira el versículo 4. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente. Ahora eso lo dice todo. ¿Por qué fue aceptado Abel, su fe, y tuvo un sacrificio más excelente que Caín, por el cual obtuvo testimonio de que era justo? Está bien. Ahora si pasas al capítulo 12 del libro de Hebreos, vamos a retomar al otro individuo al que aludí en nuestra última media hora, un hombre que también, moralmente, y de todas las demás maneras, probablemente era mejor que su hermano Jacob. Y estoy hablando de Esaú. Y todos ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú, y cómo Esaú era un cazador y amado por su padre. Y cuando Isaac quería esa comida de carne de caza, Esaú, estoy en el lugar correcto ahora, ¿verdad? Sí, Jacob y Esaú. Y Esaú salió y consiguió esa carne de caza para Isaac. Pero mientras tanto, ¿qué había hecho Jacob? Oh, por engaño, había superado a Esaú. Pero verás, cuando Esaú regresó de la caza y estaba agotado y hambriento, él con ligereza, y quiero decir con ligereza, renunció a su derecho de nacimiento espiritual. ¿Por qué? Un tazón de sopa de frijoles. Ahora, ¿por qué? Él estaba desprovisto de fe. Lo que Dios había dicho sobre la venida de un redentor a través de la línea de Abraham no significaba nada para Esaú, pero Jacob, el pillo que era, evidentemente tenía suficiente concepto de lo que Dios dijo que haría para que estuviera en la línea en la que podía creerlo. Él podía ser un hombre de fe, Esaú no podía. Muy bien, tienes Hebreos capítulo 12, donde las escrituras, creo, lo dejan tan claro. Comenzando con el versículo 16, no sea que haya algún fornicador o persona inmoral o profana como Esaú, que por un bocado de comida vendió su primogenitura. ¿Y sabes cómo después, cuando habría heredado la bendición, fue rechazado? B. La misma situación que Caín. Así que Esaú fue rechazado porque no encontró lugar de arrepentimiento, aunque lo buscó cuidadosamente con lágrimas. Ese versículo es difícil de comprender hasta que puedes entender que
A pesar de que Esaú lloró, perdió la oportunidad de recibir la bendición, nunca llegó al punto de entender por qué perdió la bendición. ¿Y por qué la perdió? Porque no podía creer lo que Dios había dicho. Era un hombre que no tenía fe. Y de nuevo, siempre tengo que traer todas estas cosas a nuestro tiempo contemporáneo. ¿Cuántas personas no tenemos a nuestro alrededor que son buenas personas, moralmente buenas, y sus emociones están conmovidas, pero simplemente no pueden creer lo que Dios ha dicho que crean? ¿Y dónde están? Están afuera en desobediencia. Están tratando de hacer su propio camino. Son como Esaú, son como Caín. Están desprovistos de fe. Muy bien, ahora volvamos al capítulo 4 y continuemos. Deberíamos avanzar un poco en esta media hora. Y ahora vemos que Caín aún ha llevado esa rebeldía. Ahora está lleno de la palabra de 4 letras, envidia. Envidia. ¿De qué tiene envidia? Del hecho de que Abel ahora está bien con Dios y él no. Eso es todo lo que está mal. No hay nada más que haya intervenido entre estos dos hermanos excepto este único hecho. Y así, ahora, Caín se vuelve envidioso. Te das cuenta de que no puedes romper ni uno solo de los 10 mandamientos sin antes ser culpable de envidia. Vuelve conmigo otra vez, lo siento. Regresa de nuevo al Nuevo Testamento. Ve a Romanos capítulo 7, creo que es. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Donde Pablo está teniendo esta gran batalla en el versículo 7. Romanos capítulo 7. Y sabes que el concepto aquí es que Pablo lo deja tan claro: las cosas que quiero, no las hago, y las cosas que debería hacer, no las hago, y viceversa. Y tiene esta gran controversia dentro de sí mismo. Está bien, pero ahora en el versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? ¿Hay algo malo con la ley? Bueno, destierra ese pensamiento. No había conocido el pecado por lo que realmente es, pero ¿cómo? A través de la ley, porque no había conocido la lujuria o el deseo pecaminoso, excepto que la ley había dicho que no codiciarás. Y piénsalo en los próximos días mientras realizas tu trabajo diario. Hay algo, como ya he dicho, dentro de los 10 mandamientos que puedas romper sin antes codiciar. No hay ninguno. Todo lo que está en nuestra relación con Dios, en lo que respecta a nuestra desobediencia, siempre es provocado por la codicia o la envidia, celos, y puede devorar el ser más interno de las personas. Pronto sale a la superficie. Es exacto. Ahora puedes volver a Génesis. Eso es exactamente. ¿Ves lo que le sucedió a Caín? Se volvió tan envidioso de la relación de Abel con Dios, el hecho de que Dios lo aceptara, y en lugar de simplemente volver a Dios en obediencia, ¿qué hace? Deja que esa envidia lo consuma hasta que finalmente... Ahora el hebreo lo hace un poco más claro aquí que nuestro inglés. Es como dos jóvenes que probablemente han tenido una controversia y finalmente el más macho de los dos dice, bueno, vamos afuera y ¿qué haremos? Lo resolveremos. Bien, eso es básicamente lo que Caín le dice a Abel. Su envidia ha llegado a tal crescendo que le dice a Abel, bien hermano, salgamos al campo y lo resolveremos. Y él sabía cómo lo iba a resolver, ¿de acuerdo? Versículo 8, y así Caín habló con Abel. Su hermano no solo habló con él, lo confrontó. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató, lo asesinó.
Ahora, durante los 20 años que he estado enseñando, tengo algunos pequeños clichés, los llamo, que usaré una y otra vez. Y uno de ellos es: el pecado engendra pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Una vez que entramos en ese camino del pecado, otro pecado sigue de manera tan natural, automáticamente. El pecado engendra pecado. Está bien, eso es lo que sucedió aquí. ¿Cuál fue el primer pecado de Abel? Una falta de fe, no podía creer que lo que Dios dijo era verdad. Está bien, después de ese pecado, ¿qué siguió? Envidia, celos. Ahora su envidia y sus celos realmente llegan al punto en que comete un pecado aún más atroz, el asesinato, y así mata a su hermano Abel. Está bien. Ahora el versículo 9. Ahora el Señor aparece en la escena. Recuerda, en el Antiguo Testamento es diferente a lo que experimentamos hoy. El Señor se acerca a Caín y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dijo que mintió. Ahora, ¿qué es una mentira? Es otro pecado. Ve, solo sigue acumulándolos. Él, no sé, sabía dónde estaba. Y luego dice: soy yo el guardián de mi hermano. ¿Depende de mí hacer un seguimiento de él? Versículo 10, y Dios dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, creo que hay más. He dicho a mis clases una y otra vez. Creo que hay más en este versículo de lo que puedo incluso extraer de él. Pero hay una conexión aquí con la sangre de Abel, que va a la tierra, que ya está bajo la maldición. Hay una conexión, estoy seguro, pero no estoy en el lugar donde puedo entender eso, donde puedo aclararlo. Así que podría ser algo que quieras estudiar por tu cuenta. Versículo 11. Y ahora Dios dice: estás maldito de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza. Un fugitivo y un vagabundo serás en la tierra. Y ahora Caín vuelve y llora. ¿No es así? Justo como Esaú. Oh, lloró lágrimas amargas, pero aún estaba desprovisto de fe. Y dice: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Escucha, ¿hubiera Dios perdonado a Caín incluso aquí? Claro que lo habría hecho. Todo lo que Caín tendría que haber hecho era dejar caer su orgullo. Y si Caín simplemente hubiera dicho: oh Dios, he pecado, haré lo que tú quieras que haga. Iré a conseguir ese sacrificio, te lo traeré. Pero Caín no lo hace, y solo verás al hombre caer, caer, caer. Está bien, sigamos leyendo. Versículo 14. He aquí, me has echado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia estaré oculto. Esa es la faz de Dios. Seré un fugitivo y un vagabundo en la tierra, y sucederá que todo el que me encuentre me matará. Y Dios dice: oh no, no lo harán. Yo evitaré eso. Y así, en el versículo 15, le dijo: por tanto, quien mate a Caín, se le tomará venganza 7 veces. Y el Señor puso marca sobre Caín. Ahora no sabemos qué es esa marca, ni siquiera me atrevería a adivinar, pero diré una cosa. Todos los que eran contemporáneos de Caín sabían quién era, y no lo habrían tocado por nada. Y así, Dios providencialmente pone esa protección sobre ti. Ahora esto señala algo más. Aquí estamos en el amanecer de la historia humana, desde Adán y Eva, Caín y Abel, y estas primeras familias que ahora apenas comienzan en este lado del jardín del Edén hasta el diluvio. Debes recordar que no hay un sistema de lo que llamamos ley y orden. No hay gobierno. No hay ley ni orden. En otras palabras, todos actuaban simplemente por conciencia. No había un sistema de adoración organizada. Ahora sabían que debían acercarse a Dios con sacrificios de animales, pero no había un sistema de adoración como el que encontramos introducido en la nación de Israel o como el que encontramos a Pablo introduciendo en la iglesia, sino que más bien cada persona estaba más o menos por su cuenta para ser obediente a su Dios en virtud de la conciencia dentro de él. Tal vez pueda mostrar eso mejor desde el libro de Romanos nuevamente.
Regresa a Romanos, porque como siempre he tratado de enfatizar, tenemos que usar toda la Escritura. De hecho, surgió en nuestra clase anoche mientras estudiábamos el libro de los Hechos. Después de que Pablo fue expulsado de la pequeña ciudad de Tesalónica, allá en el norte de Grecia, donde se negaron a dejarlo enseñar y predicar, y él bajó a la siguiente pequeña ciudad al sur de Tesalónica, a Berea. Y ese versículo dice que ahora los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, en el sentido de que después de haber escuchado a Pablo enseñar, iban a casa y buscaban las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Y esa es una buena admonición para nosotros. Si no estás de acuerdo conmigo, no vengas a discutir conmigo. Busca las Escrituras, busca el libro. Y siempre me gusta dejarlo claro, ¿sabes? No promuevo ninguna denominación en particular y no trato de hacer proselitismo de un extremo al otro. No trato de hacer que una persona deje donde está y vaya a otro lugar. Todo lo que intento hacer es enseñar la palabra. Enseña la palabra. Acabo de decirle a alguien en el descanso nuevamente, sabes muy. Raramente critico los llamados pecados de la sociedad. No me oyes hablar muy a menudo sobre drogas, sexo, juegos de azar y todo eso. Oye, no tengo que hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es meternos en el libro y esas cosas se resolverán solas. Está bien, así que ahora en Romanos capítulo 1 o tal vez sea el capítulo 2. Un segundo, capítulo 2, en Romanos capítulo 2, donde Pablo está escribiendo, por supuesto, a los creyentes gentiles en Roma, y está explicando todo esto mientras se prepara para el capítulo 3, el capítulo que ya hemos examinado bastante. Pero dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ahora, ¿ves eso? Los gentiles que no tienen la ley. Ahora, los gentiles a los que se refiere son aquellos que son contemporáneos con Israel mientras están bajo la ley, o esa civilización que se acerca al tiempo de la ley, cuando aún no había ninguna. Así que dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza o hacen naturalmente, sin ser conformados por ninguna fuerza externa, cuando estos gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza las cosas contenidas en la ley, en otras palabras, se abstienen de asesinar, se abstienen de robar, se abstienen de adulterar, se abstienen de codiciar y de todas estas otras cosas, no lo hicieron porque había una ley que les decía que no lo hicieran, pero sigue leyendo, estos que no tienen la ley son una ley para sí mismos, que muestran la obra de la ley escrita, donde en sus corazones ves ¿cuál es la siguiente palabra? Conciencia. Su conciencia también da testimonio y sus pensamientos, mientras tanto, se acusan o se excusan unos a otros. Ahora eso lo dice tan claramente como se puede decir, que para estas personas que vivieron antes de que se diera la ley, operaron bajo la influencia de la conciencia, lo que Dios había colocado en el mismo pecho de Adán y Eva, y aquellos que le siguieron sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto. ¿Sabes? Me sorprendió hace muchos años cuando nos interesamos por las misiones extranjeras y los misioneros volvían a casa de partes del mundo que hace 30, 40 años, recuerda, todavía estaban bastante sumidos en una oscuridad espiritual. Ya no es tanto así. Mucho de lo que llamábamos África Oscura está comenzando a enviar misioneros a América ahora. Espero que lo sepas. Pero de todos modos, recuerdo a los misioneros regresando y decían que estas personas paganas, bajo la influencia de los brujos y todo, sin embargo, tenían un código moral que haría que nosotros, los estadounidenses, parecieran bastante miserables. ¿De dónde lo obtuvieron? La conciencia. Sabían en el fondo que no estaba bien asesinar.
Sabían que no estaba bien cometer adulterio y ser inmorales. De hecho, recuerdo a un misionero, su trabajo tribal estaba en América Central, no, en América del Sur, en el centro de América del Sur, a lo largo del Amazonas. Y esa tribu en particular estaba tan obsesionada con la inmoralidad sexual que si alguna joven se casaba con alguna duda de que era pura. Su primer hijo era llevado a la jungla y asesinado. Ahora piensa en eso. Tenían tanto énfasis en una relación matrimonial pura de esa joven al entrar en ese matrimonio, que si había alguna mancha en su carácter, mataban a su primer hijo. Ahora, ¿de dónde lo obtienen? Conciencia. Ahora volvamos de nuevo, si quieres, a Génesis. Y así no hay un sistema de ley organizada como lo conocemos para controlar el comportamiento. Ni hay un sistema organizado de, voy a llamarlo, adoración. No me gusta la palabra religión, lo he dicho antes. Una adoración organizada. Muy bien. Entonces, ahora, el versículo 16. Caín, aún un rebelde, simplemente no puede evitar ser el rebelde. Y así, ahora Caín salió de la presencia del Señor. No quería tener nada más que ver con él. Supongo que después de que el Señor le dijo, he puesto una protección sobre ti, para que nadie pueda vengar la muerte de tu hermano. Caín probablemente tenía una arrogancia, una autosatisfacción, ahora que no tenía nada que temer. Y de todos modos, se aleja del lugar donde Dios podría tener algún contacto con él. Y así salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. Ahora, la pregunta ha surgido con bastante frecuencia últimamente. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? Bueno, creo que la mayoría, las personas que dan credibilidad al libro del Génesis, arqueólogos, coinciden que estaba en algún lugar entre los ríos Éufrates y Tigris, y con nuestra controversia con Irak, eso está justo en la cuna de la civilización tal como la conocemos. Justo allí en esa área entre los ríos Éufrates y Tigris. Así que Caín se mueve a algún lugar parecido a esa área, probablemente cerca del río Éufrates, tal vez hasta lo que más tarde se convirtió en Babilonia o lo que sea, pero está en esa área del mundo. Está bien, y conoció a su esposa, versículo 17, y ella tuvo un hijo y lo llamaron Enoc. Ahora, en estos versículos del 17 al 24, tenemos el comienzo explosivo de esa primera civilización cinética. Ahora, estoy diciendo cinética porque esta civilización va a explotar tecnológicamente. Va a explotar en población, pero está totalmente desprovista. De una relación con Dios no hay nada espiritual en esta civilización en absoluto, aunque, como dije, va a explotar. ¿Está bien? Así que recuerda, Dios está fuera de la imagen. Ahora, cuando fuerzas a Dios fuera de una situación, hay un fenómeno natural. ¿Quién entra? Satanás. Ahora no delegues a Satanás al pequeño mono, con un traje rojo, un tridente y un par de cuernos en la cabeza. Esa no es la imagen bíblica de Satanás. Satanás es una personalidad angelical, con un poder tremendo. El apóstol Pablo nos dice que puede transformarse en un ángel de luz. Sabemos que tiene el poder del universo a su disposición, con solo el poder soberano de Dios para controlarlo. Y así, esta civilización cinética ahora será impulsada por los poderes de Satanás, y no por los poderes de Dios. Está bien, leamos solo unos pocos versículos y será hora de terminar. Caín conoció a su esposa, ella concibió y dio a luz a Enoc, y él construyó una. ¿Cuál es la siguiente palabra? Una ciudad. Ahora saben, soy un estricto adherente del relato de Génesis. Quiero decir, después de todo, esto es lo que Dios dice al respecto, y creo cada palabra de ello.
Todos los demás tratarán de decirnos que el hombre surgió, ya saben, en el proceso de evolución a partir de esa sopa primigenia. Y luego finalmente surgió a través de los monos y los simios y lo que sea. Y luego, después de que comenzó a caminar erguido, comenzó a cazar y a formar una familia y toda esa basura, y luego vivió en cuevas, y casi como un animal salvaje. Y poco a poco, finalmente formó una civilización. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo primero que hicieron estos descendientes de Caín fue establecerse y construir una ciudad. Ahora, eso no significa que tuviera que ser un Nueva York o un Chicago, pero sin embargo, no eran solo un par de habitantes de cuevas. Estos son grupos de personas que realmente se han asentado en un lugar y han establecido una comunidad, una sociedad, una reunión de alguna manera. La sociedad es la mejor palabra que puedo usar. Ahora, si vas a tener una ciudad, ya sea de 500 o 1000 o 10,000 o 20,000, creo que todos ustedes se dan cuenta de que una buena parte de las personas involucradas en esa sociedad están en servicio. ¿Alguna vez has pensado en eso? La mayoría de nuestros trabajos, incluso hoy, están relacionados con el servicio. Ahora, en otras palabras, tienes al grocer, tienes la ferretería, y tienes todas estas cosas. Básicamente son servicios y muy pocos trabajos están realmente relacionados con la producción. Ahora, eso es parte y parcela de tener una ciudad. Ahora, es lo mismo aquí. Ahora, regresas a algunas de las áreas tribales a las que ya me he referido, como en la parte central de Sudamérica a lo largo del Amazonas. Cuando nuestros misioneros van allí y se acercan a estos nativos que corren por la jungla, ven, ellos no saben nada de una civilización como nosotros. No tienen aldeas ni pueblos, simplemente vagan por el bosque, y tan pronto como nuestros misioneros pueden verlos convertidos y enseñarles nuestras llamadas formas de vida occidentales, ¿cuál es la primera cosa que hacen estas personas? Se establecen en un pequeño pueblo, una aldea, una comunidad, y comienzan a trabajar juntos por un propósito común, que es mejorar su pequeña aldea. Está bien, ahora no tendremos tiempo para profundizar más en esto, pero esto es exactamente lo que Caín y su descendencia comenzaron, y es una ciudad. No es solo que todos estén ahí afuera cazando y tratando de ganarse la vida con lo que pueden obtener de la tierra, sino que en realidad establecen producción, establecen servicios, se convierten en una comunidad. Y quiero que lo reconozcan, e incluso después de que hayamos terminado de enseñar estos versículos, siempre animo a las personas a que regresen y estudien qué dice el libro. No hay nada aquí que esté de acuerdo con el proceso evolutivo. Pero en cambio, vamos a ver que Dios dijo que sucedió de una manera particular, y esa es la forma en que tendremos que creerlo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrese de sintonizar la próxima vez